Hola, bienvenidos a la presentación de indicadores económicos, producto y sus diferentes formas de cálculo. Retomando algunos conceptos y cuando hablamos de producto, hacemos referencia a la macroeconomía, entendiendo la macroeconomía como aquella rama de la economía que se encarga de estudiar los grandes agregados. Es decir, esta rama de la economía se va a ocupar del funcionamiento de la economía en general, analizando fenómenos de una sociedad, de un país o del mundo, midiendo y analizando la producción global, los precios internacionales, el mercado laboral, cuestiones del comercio exterior, entre otras. El Estado, a su vez, otro de los agentes económicos, tal cual vimos en nuestro circuito económico, por un lado las familias o las unidades domésticas, por otro lado las empresas y las unidades productoras, y también tenemos el Estado como un agente económico que tiene diversas funciones o roles. Estas funciones son promover el crecimiento macroeconómico, fomentar el empleo, como así también fomentar la equidad, lograr la estabilidad y aumentar la eficiencia. Para ello, los estados disponen de políticas macroeconómicas para alcanzar los objetivos recientemente mencionados. Dentro de las políticas, vamos a definir aquellas como la acción que lleva adelante un estado en busca de un objetivo a través de instrumentos. Algunos de los instrumentos de los que disponen los estados son la política fiscal, que son todas las decisiones en materia de ingresos y egresos del Estado, la política monetaria, que son las decisiones del Banco Central para alterar el equilibrio en el mercado de dinero, modificando la oferta monetaria y con ello el nivel de la tasa de interés. También otra de los instrumentos o políticas que dispone un Estado es la política comercial, que está relacionada con las restricciones o los beneficios que puedan tener las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios que realiza un país con el resto del mundo. Finalmente, uno de los instrumentos, como puede ser la política cambiaria, son las decisiones relacionadas a los sistemas de tipo de cambio que puede tener un Estado, como así también el valor del tipo de cambio, recordando la definición de tipo de cambio, que es la cantidad de unidades de moneda nacional necesarias para adquirir una unidad de moneda extranjera. Aquí podemos ver en un informe del Fondo Monetario Internacional las proyecciones de crecimiento de la economía mundial. Lo que nos muestra es una caída en la actividad económica mundial del orden del 3%. Esa caída va a ser mayor en economías avanzadas en la zona del euro, fundamentalmente con valores de Italia y España que llegan al 9 y al 8% respectivamente, mientras que aquellas economías de mercados emergentes y en desarrollo, tal es el caso de las economías de Asia como China e India, van a tener un crecimiento en la actividad económica del 1,2 y el 1,9% para India y China. Es decir, aquí lo que nos está mostrando es el tamaño de la economía a partir de una variación porcentual del PBI en valores reales. De esta manera hemos mencionado al PBI o el producto. Esto nos quiere decir que el producto es el valor monetario de los bienes y servicios finales que produce una economía en un periodo de tiempo. Asimismo, este producto puede ser calculado por distintos métodos, como es el método del ingreso, el método del valor agregado y por el método del gasto. El método del ingreso refiere a la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción. Dentro de los factores productivos recordamos que tenemos a los recursos naturales, cuya retribución es la renta. Otro de los recursos productivos es el trabajo, cuya retribución es el salario. Y por último teníamos al capital, cuya retribución es la tasa de interés. Finalmente, para abordar el método del valor agregado, vamos a decir que el valor agregado consiste en la sumatoria de los valores agregados que se obtienen en cada una de las etapas del proceso productivo. Con lo cual, recordando nuestro circuito económico, vamos a mencionar que en nuestro circuito, todo lo que se ofrece, ¿sí? Todos los bienes que se ofrecen en una economía, alguien los va a demandar. Por eso es que podemos analizar el producto desde el punto de vista del gasto, teniendo en cuenta la demanda agregada, siendo componentes de la demanda agregada el consumo de las familias, las inversiones, ¿sí? Cuando hablamos en economía de inversiones hacemos referencia a bienes de capital, es decir, bienes que me permiten producir o obtener nuevos bienes y servicios,
Con la G vamos a simbolizar el gasto del Estado y con la letra XN vamos a simbolizar las exportaciones netas, es decir, la diferencia entre lo que se exporta al resto del mundo menos lo que se importa. Por eso, en un rato abordaremos la ecuación fundamental de la macroeconomía, donde la oferta global, es decir, los bienes y servicios que se ofrecen, es igual a los bienes y servicios que se demandan. Demanda agregada. Para analizar el método del ingreso, recordemos que se hace la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción. Por eso es que lo vemos en nuestro circuito económico en el mercado de los factores productivos. Ahora bien, vamos a ejemplificar y vamos a mostrar las equivalencias entre los métodos del producto, método del ingreso y método del valor agregado. Para ello disponemos de 4 bienes: semillas, trigo, harina y pan. Retomando la definición de producto, vamos a decir que el producto tiene en cuenta el bien final, es decir, en este caso el pan, cuyo valor bruto de producción es de 155, tal cual lo muestra la filmina. La semilla, el trigo y la harina son considerados bienes intermedios, por lo cual no se tienen en cuenta a la hora del cálculo del producto. Pero sí son importantes estos bienes porque van a determinar la forma de cálculo del método del valor agregado, recordando que era la sumatoria del valor agregado que se le adiciona en cada una de las etapas del proceso productivo. A modo de ejemplo, podemos ver que para obtener el trigo commodity nosotros precisamos de la semilla, cuyo valor de la semilla es de 30 pesos. Ese valor agregado proveniente de 10 pesos de salario y 20% de beneficios. Y esa semilla va a ser el insumo para obtener el trigo commodity, cuyo valor del trigo commodity es de 60 pesos. La diferencia entre los 60 pesos del trigo commodity y el insumo, que es la semilla de 30 pesos, es el valor agregado en la etapa de la obtención del trigo commodity y está dado por la sumatoria de los salarios, la renta y el beneficio en esa etapa del proceso productivo. A modo de seguir con el ejemplo del método del valor agregado, podemos hablar del proceso productivo de la obtención de la harina. Para la obtención de la harina, cuyo valor final es de 100 pesos, necesitamos como insumo el trigo, cuyo valor es de 60 pesos. El diferencial entre 100 pesos, que es el valor bruto de la harina, menos el insumo trigo, que vale 60, son los 40 pesos de valor agregado, que es lo que se le adicionó al trigo commodity para llegar a obtener harina. Finalmente, el producto pan, cuyo valor es de 155, cuenta con un insumo que es la harina, cuyo valor es de 100 pesos, con lo cual en el proceso productivo de la obtención del pan se han agregado 55 pesos producto de 20 pesos de salario, 10 pesos de renta y 25 pesos de beneficio. Ahora, en flechas amarillas podemos ver el producto por el método del ingreso. Recordemos que este método lo que consiste o se basa en la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es un análisis por fila, tomando la sumatoria de los salarios en cada una de las etapas del proceso productivo, la sumatoria de las rentas y la sumatoria de los beneficios, cuyo valor también va a ser de 155 pesos. Los conceptos de producto, ingreso y valor agregado difieren del concepto de producción, ya que la producción tiene en cuenta los bienes finales e intermedios. Recordando la definición de bienes intermedios, son aquellos que todavía les falta un proceso productivo para llegar a ser considerado un bien final. La producción entonces tiene en cuenta duplicaciones y por eso vemos que el valor de la producción es de 345 pesos, porque no solamente va a sumar al pan, que es el bien final, sino que además va a tener la sumatoria del valor monetario de la harina, del trigo y de la semilla, que son considerados, como ya dijimos, bienes intermedios. Finalmente, abordando la ecuación fundamental de la macroeconomía, tal cual lo habíamos mencionado recientemente, vamos a decir que es indistinto hablar de producto
hablar de ingreso y hablar de valor agregado, que junto con el método del gasto son las diferentes formas de denominar al producto, ya que todo lo que se ofrece en una economía puede provenir de lo que produzcan las unidades productoras, es decir, las empresas en el circuito económico, o puede provenir del resto del mundo a través de las importaciones. En este caso, ahí son los dos componentes de la oferta global, el producto y las importaciones. Mientras que por el lado de la demanda global, en esta ecuación fundamental, los componentes, recordando el consumo, que hace referencia al consumo de las familias, las inversiones, como aquellos bienes de capital que me permiten producir nuevos bienes y servicios. Con la letra G simbolizamos el consumo público, los gastos del Estado, y finalmente las exportaciones, que son bienes y servicios que el país dispone y los ofrece al resto del mundo. De esta manera, para retomar las equivalencias y hacer un cierre de esta presentación, recordar la definición de producto del gasto como el valor monetario de los bienes y servicios finales, y esto es muy importante recalcarlo, bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo. Otro de los métodos para el cálculo de producto es el método del ingreso, que establece la sumatoria de las retribuciones a los factores de la producción, y finalmente el método del valor agregado, que consiste en la sumatoria de los valores agregados en cada una de las etapas del proceso productivo. De esta manera hemos llegado a la finalidad de estudiar el producto y las distintas formas de cálculo como uno de los indicadores económicos. Gracias.